Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la noticia de la semana ha sido la cuestión de la renuncia. Se ha propuesto esto en un manifiesto muy bien escrito, muy bien redactado, apoyándose en una serie de datos nacionales considerablemente potentes, describiendo las dificultades institucionales nuestras, poniendo su turbación a cargo del presidente de la República, cosa esta que La Respuesta ha venido haciendo desde hace algunos meses. Sin embargo, hay una diferencia entre la propuesta de la renuncia que hoy comentamos y los señalamientos similares que ha hecho La Respuesta en cuanto al trastorno institucional, la reforma constitucional anómala, evidentemente anómala, temeraria, que incluso nosotros nos hemos encargado de recordar cuál fue nuestra lucha cuando pertenecíamos a una alianza con el partido de gobierno y con el propio gobierno, nuestra lucha por el referéndum, afirmando que lo único que podía legitimar una modificación constitucional era la realización de un referéndum consultivo, que la Constitución así lo consagra. El manifiesto de la renuncia usa, desde luego, no solo ese argumento, sino que utiliza otro, que es el de la corrupción. Lo suma a la turbación institucional y de ahí deduce que el presidente debe renunciar, porque él se ilegitimó, conectando la corrupción, el caso de Brecht, con la reforma constitucional. Lo que hace es una repetición de los argumentos de La Respuesta, pero La Respuesta, al señalar tal cosa, dijo siempre: está en camino el alegato de esa ilegitimidad. Lo grave resulta del hecho de que va no solo a afectar al presidente de la República como jefe de Estado, sino que va a afectar a un poder del Estado como el poder legislativo, en razón de que un enorme porcentaje de sus miembros fueron reelegidos beneficiarios de su propia reforma. Y si hay una noción de soborno-compra, entonces habría que aplicarle a los legisladores el mismo patrón de exclusión del poder que se solicitaría para el presidente. Y La Respuesta dijo:
Esto es peligroso porque se puede producir un vacío. Este es un descalabro mayor. No sabemos qué puede sustituir esto. No tenemos idea de por dónde, una vez se establezcan esas cosas, podemos comenzar a dar tumbos peores que los que hemos estado dando. Entonces, la diferencia entre el manifiesto de renuncia y la respuesta reside no solo en que la respuesta ha utilizado sus argumentos por meses y ellos ahora recientemente, sino porque las advertencias de la respuesta no han concluido pidiendo la renuncia. La respuesta ha sido cauta, cuidadosa, y se ha preguntado siempre con una preocupación seria: un momento, ¿quién nos asegura que lo que pueda sobrevenir no sea un caos o un limbo propiciador de aventuras terribles, según podría decirnos la historia? Yo, recordándome de aquella fecha fatídica del 25 de septiembre del 63, cuando el derrocamiento del profesor Juan Bosch, en la primera experiencia democrática que el país recién estrenaba. Recordaba a una de mis hermanas muertas, Aide, que fue a levantarme temprano. Tumbaron el gobierno. Vivíamos frente a frente en la calle Benigno Filomeno Rojas. Y en unas horas ella volvía a decirme, excitada por la experiencia del derrocamiento del gobierno. Me vio tan preocupado, me vio tan seriamente conmovido. Y me dijo: no te preocupes. Ahora han ido toda la gente importante a firmar un acta notarial. Dios mío, hermana, tú eres inocente, tú sabes lo que eso significa. Por importantes e ilustres que sean los señores que han ido a firmar ese acta notarial, están sustituyendo una constitución de la república, Tú verás la sangre y tú verás las desgracias que se van a derivar de eso. 25 de septiembre de 1963. Hablo para los jóvenes. Misión esencial de la respuesta. Jóvenes, en este caso, de 50 o menos años. Ahora, cuando aparece el manifiesto de renuncia, la proclama, yo volví a preocuparme, sobre todo leyéndola, porque tiene sus párrafos primorosamente articulados. Una proclama de derrocamiento. Ahí me puse a pensar: ay Dios, aquí se habla de la sustitución no solo del Congreso y del presidente de la República, sino de la sustitución del sistema de partidos políticos. Los dirigentes políticos de cualquier nivel deben de ser
o sobre todo los de mayor nivel, desplazados, han fracasado, han participado en el saqueo de la República. Y vendrán nuevas fuerzas y nuevos líderes. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde están las muestras de esos nuevos líderes? ¿Dónde están? ¿Y esas otras fuerzas de dónde vienen? ¿De Marte? ¿O no son de las de aquí? Fuerzas del litoral fáctico, de las oligarquías, que han estado en la base de este desastre en una forma todavía más condenable que la forma en que lo han hecho en su fracaso los encargados de la dirección política superior del país. ¡Ay, estos son los muñecos de porcelana que sabe sacar la oligarquía de la manga! Aquí hay tres preclaros. Ahora hablan de un gobierno transicional, transitorio. Para entonces, oigan cuál es la experiencia, porque también se va a la Constitución. Ejecutivo, legislativo, clase política y Constitución. Eso hay que barrerlo. Entonces, una constituyente para una nueva Constitución. Ahí se me engrifaron los pelos. Y dije, ay, mira aquí el motivo profundo de este arrebato. La calle se ha incendiado de verde, no del rojo del fuego, no del verde de la esperanza. Y ciertamente hay muchísima gente de absoluta buena fe, gente interesante nuestra, de distintas clases sociales, que va a marchar en la Marcha Verde. Ellos no son el problema. El problema puede residir o estar residiendo en los que organizan esa primavera. Es un ensayo de primavera. Intentan repetir o reproducir lo que se produjera en África del Norte, en Túnez, en Libia, en Egipto. Derrocaron gobiernos desde la calle y los móviles, las redes. Espectacular aquello, porque había que llevar a la tierra de los faraones y de los dictadores la democracia. Y en la administración Obama se le dio a eso una importancia enorme, y Francia a la cabeza, repito, señor Macron, barrieron. En Egipto, el faraón, general Mubarak, quien fuera jefe de la Fuerza Aérea de los tiempos de Gamal Abdel Nasser, compañero de que se lo sacaron en camillas para irlo a juzgar y fusilarlo o ahorcarlo. El de Libia ya vimos, un espectáculo, su destrucción, 9 o 10 tribus de desierto que solo aquel loco pudo contener durante años. Primavera, Dios mío. Y vino la resaca de aquella experiencia. Y ahí están las guerras. A Egipto lo salva de la guerra, pero no del objetivo del terrorismo. El hecho de que su ejército reaccionó. Y a los hermanos musulmanes que entendieron que le había llegado el momento de gran poder, los ha perseguido, pero tierra de faraones tiene un control vertical tremendo.
Libia no. No se puede describir la tragedia de Libia, el contagio de esta hacia Siria, la guerra, bueno, al borde de la Tercera Guerra Mundial estamos. Basta un error tecnológico de esos misiles y proyectiles y aviones y superbombas que entre las potencias mayores se está produciendo en aquel escenario para que pueda surgir la catástrofe apocalíptica final. Naturalmente, lo nuestro no deja de ser una caricatura. En el Caribe tenemos la marcha verde, como hicimos una marcha amarilla que tuvo mucho éxito para la cuestión de la educación, y hemos avanzado mucho en la educación. Tenemos muchas aulas, muchas aulas, porque las necesitamos, porque tenemos una nueva población docente y escolar por ingresar en el ensayo del nuevo Estado binacional. Se me engrifaron los pelos, dije, porque en el barrido que se hace, se deja la Constitución para el final, porque se va a hacer en base a una constituyente. Por primera vez. No sé si por primera vez o por la vez más insigne, porque la van a hacer ellos. El pueblo va a darse una nueva constitución participativa, democrática. He aquí uno de los factores de este manifiesto, de esta proclama de renuncia. La Constitución del 10. Leonel Fernández, el odio visceral a esa Constitución, que fue consensuada, que se realizaron trabajos de consulta populares excelentes, que su redacción ha impresionado a tratadistas internacionales. Yo he oído conferencias de maestros del constitucionalismo, español especialmente, haciendo el elogio de esa Constitución y la lectura que uno hace de ella, sin tener que buscar el cabestrillo de la alta doctrina, deja a uno convencido de que es una Constitución bien moderna. ¿Cuál es su única desgracia? Que la violaron por primera vez. No la dejaron virgen. No dejaron que envejeciera siendo virgen, que es lo que en el fondo le da a las constituciones el gran poder de dominar a las demás áreas adjetivas. No, la política se la llevó de encuentro. Esa política terrible, llena de errores. Entonces, frente a ese manifiesto de la semana, comenzaron a aparecer voces. Voces responsables. Algunas alarmadas, gente incluso que siempre se ha comportado con enorme serenidad, perdiendo esta, reaccionando contra lo que se considera algo peligroso, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del productor de la respuesta? En un acto de puesta en circulación de un libro sobre derecho administrativo del juez Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, al salir fui abordado. ¿Qué me parecía la renuncia? Y yo hice mención de las primaveras del África. Y dije, no,
Eso no es lo que hemos estado pidiendo desde la respuesta. Nosotros hemos pedido rectificaciones heroicas, revocaciones de coraje, de malas políticas públicas, sobre todo las relacionadas con territorio y soberanía, nacionalidad. En el manifiesto figura la nueva Constitución. Nadie que no sea un inocente, un ingenuo, deja de pensar. En la nueva Constitución caben las agendas nuevas, la LGTB. En la nueva Constitución cabe lo del aborto. ¿Qué es eso de darle protección al ser humano desde el momento mismo de la concepción? Eso es una antiguaya. Esa Constitución debe de ceder. Hay que barrerla por constituyente, hecha por la gente que vino de Marte, que nos va a dirigir. Y esa cuestión del jus soli, un jus soli condicionado. Usted nació en el suelo dominicano y es dominicano, salvo que sea hijo de ilegales. No, eso hay que quitarlo, hay que ponerlo consono con la dirección, la Corte Interamericana, que nos mandó a suprimir el artículo 18. Óigame, ¿cuántos motivos aparecen de esa proclama? ¿Cuántas razones o sin razones son las que impulsan ese manifiesto que tiene un alto grado de sedición? Es sedicioso plenamente porque la propuesta es barrer con los poderes públicos, incluyendo la Constitución. Habría que importar a un Pedro Carmona, ¿no? Aquel que le dio un golpe en el golpe de Estado que se le diera al presidente Chávez en su primer acto de gobierno, dijo: queda derogada la Constitución de la República. Una locura que ahora está siendo con otras dimensiones una crisis que preocupa a medio mundo, a todo el mundo, la gran crisis de Venezuela. Pero bien, nosotros dijimos: presidente, rectifique, presidente, reajuste, todavía está a tiempo. Esa actitud nuestra, algunos amigos no la entendieron. Y yo me he ido encargando programa por programa de recordarlo. Incluso en la prensa no apache, donde amigos muy buenos escriben, se ha estado hablando de la fuerza, parece que tiene un cambio de rumbo. La fuerza parece que ha hecho un cambio de línea. Está muy mansa. Esa no es su forma. Ella es una especie de ejército de combate. Ha sido una especie de infantería de marina, a imagen y semejanza de la norteamericana, que llega primero que los ejércitos en sus guerras. No ha habido el más mínimo cambio en las líneas nuestras. Al contrario, las líneas nuestras se han fortalecido, se han renovado
con nuevos bríos, ya no planteándolo como advertencia o exigencia como lo hiciéramos en el tiempo de la alianza, sino pidiéndolo a través del realismo de las rectificaciones. Mucha gente, por ejemplo, se me acerca y me dice, Vincho, amigos, yo estuve viendo el fallo del Tribunal Constitucional en que rechazaran la propuesta de la Junta, de la Fuerza Nacional Progresista, anulando los trabajos de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República. ¿Qué tú has dicho de eso? Lo que dije desde el principio, le respondo. Nosotros sabíamos que no era practicable, porque la reforma se había hecho con tal celeridad, que así llamamos referimiento. Fue de día a día, de hora a hora, como se produjo su reforma apresurada y trágica. Nosotros sabíamos que eso ya no era posible revocarlo sin crear una situación de turbación institucional con equivalencia de un golpe de Estado. Y eso no lo podía hacer el Tribunal Constitucional. Pero, donde el Tribunal Constitucional omitió decidir, pese a que tuvo 2 votos disidentes brillantísimos, y uno guardado muy elocuente. El Tribunal Constitucional no se hizo cargo del futuro. Es más, lo hizo en una forma precaria y ha quedado constitucionalmente en una situación más vulnerable en cuanto al problema de la reelección. Y la propia ley de convocatoria la declararon ordinaria y rompieron los requisitos de mayoría privilegiada, de exigencia de 3/4 partes. Pero donde falló realmente, omitió realmente el fallo que hubiese sido glorioso, era en convertirse en un fallo de principios hacia futuro. El Tribunal Constitucional nos dijo, no es posible, no es practicable, y rechazar el fondo, pero hacia futuro, mandarle por su fallo al propio Poder Legislativo. La Constitución de la República establece que la ley de referéndum debería ser aprobada en 5 años, en los 5 años subsiguientes. Desde el 2015 no se ha hecho, y ya estamos en el 16, 17, cuando se dictó el fallo. Hay la necesidad de dictar ese fallo, un fallo de principio, organizando el futuro. No se podrá sin el referéndum, no se podrá sin la ley. Usted debe de hacer la ley. Usted está violando la Constitución al inobservar el plazo de 5 años, cuando ya van 7. Eso es lo que yo le he dicho a los amigos respondiéndole. Algunos me dicen, sí, pero se nota que tú tienes una especie de estilo blando. Tú no estás como ordinariamente ha sido tu beligerancia. Se conserva tu hijo Vinicio muy activo, muy, sobre todo en las redes, pero tú, Pelegrín, siempre has sido muy moderado y muy elevado en sus posiciones, pero tu combatividad como que ha bajado. Y yo les digo, sí. ¿Saben por qué? Porque yo no voy a sumar mi voz avivando, animando un desorden
que yo tengo graves sospechas de que lo están organizando fuerzas oscuras invisibles que pueden exponer a la República a situaciones peores. Entonces yo me voy por el camino de tratar de inducir al presidente rectifique, reunifique en su partido, busquen la cohesión sincera y seria del mismo. El partido es un objetivo como sus dos líderes fundamentales, uno que fue 3 veces presidente, otro que ya viene siendo 2 veces presidente, 5 periodos. Efectivamente, el tiempo comenzó a darme razones. La querella disfrazada de denuncia. Una denuncia depositada en manos de un subprocurador, un procurador adjunto. Vamos a recusar al procurador y se produce esa querella que yo me he encargado en la respuesta de comentar con cierta intensidad y que en mi blog, la pregunta en mi blog digital, la he analizado, sobre todo transcribiendo aquellos párrafos más terribles de acusación. ¿Contra quién? Contra Danilo Medina y contra el Partido de la Liberación Dominicana. Que la calle ahora lo está refrendando, reforzando. La calle verde, con los alcances que he descrito al principio del programa. Entonces yo prefiero ensayar que Danilo Medina haga conciencia de su responsabilidad histórica, que entienda que lo está hundiendo la propia gente y los propios sectores en los cuales él se apoyó en los momentos más dramáticos de su partido, cuando se estaba destruyendo al presidente del partido, presidente 3 veces de la República, en base a una cantidad de infamias inconcebibles. Miren por dónde va. Gente tan emblemática como un Temístocle Montaz, vestido de presidiario, en su propio partido, en su propio gobierno. ¿Qué es esto? Los hechos, la elocuencia tremenda de los hechos me han ido dando la razón. Es decir, no ha habido cambio de línea, al contrario. Yo he citado aquí a un filósofo que fue en su época y ha seguido siendo un referente importantísimo del conocimiento del mundo, Henri Bergson, de Francia. Bergson, yo he citado de él esto: los grandes errores políticos se deben casi siempre al hecho de que los hombres se olvidan de que la realidad se mueve y está en movimiento continuo. De 10 errores políticos, 9 consisten simplemente en creer que todavía es verdadero lo que ya ha dejado de serlo. Fin de la cita. Profunda, provechosa, porque orienta mucho. Los hechos de hoy no son los hechos del 12 ni del 13. Las circunstancias de hoy han evolucionado hacia lo peor en cuanto a que la decisión política o las decisiones políticas que se tomaron en el 12, 13, 14
15 que parecían gloriosas, han ido cambiando, han ido cambiando. Joao Santana, el zar, la fábrica de presidente, el que generó a Lula, a Dilma, el que apoyó y generó a Danilo Medina, el que hacía presidente hasta en África, y el hombre decisivo en muchas elecciones de América, solo comparable con JJ Rendón de Venezuela, o Jaime Durán Barba de Ecuador, que ahora está en Argentina haciendo primores del marketing. Estuvo en la base de esos errores de Danilo Medina. Cuando yo cité la semana pasada lo que Danilo Medina me dijo a mí en diciembre del 12, cuando yo le pregunté, usted no habló de que iban a construir una planta. No, que eso coge mucho tiempo y eso se me sale del periodo, yo la quiero antes del 16. Olvidé, no traje para probar entonces esto. 3 meses después, viene a visitarnos ¿quién? Luis Ignacio Lula da Silva. Y Luis Ignacio Lula da Silva vino a un evento importante de la juventud y declaró, Luis Ignacio Lula da Silva, que 4 años era muy poco. Que 4 años para un hombre que trabaja como Danilo y que tiene que hacer las cosas que Danilo tiene que hacer, era muy poco tiempo. Dicho por Luis Ignacio Lula da Silva. Oigan, lo voy a buscar aquí para que ustedes aprecien. Mírenlo aquí. ¿Está claro? ¿Se vio bien? Dice, Listín Diario, 1 de febrero del 13, Lula destaca ejecutoria del presidente Danilo Medina. Dice que apenas 6 meses ha llenado expectativas de los electores. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva resaltó anoche las ejecutorias de Danilo Medina, señalando que en apenas 6 meses de gobierno ha llenado las expectativas del electorado que lo eligió. Y dijo que un mandato de 4 años es muy poco para un hombre que tiene tantos deseos de trabajar y hacer cosas buenas para su pueblo. Fin de la cita. La entrega del 17ª edición del Premio Nacional de la Juventud, él estuvo hablando ahí. Oigan, la advertencia, la respuesta que me da Danilo Medina a mí sobre la fábrica, que yo le recordé después de decirle, cuídese del escándalo del negocio eléctrico que genera escándalos peligrosos. Eso es diciembre del 12. El 1 de febrero del 13, 2 meses después, venía este hombre importantísimo de la política latinoamericana, Lula da Silva, y comete el error, así quiero creer, de dar esas declaraciones. Me imagino que en privado le habrá dicho más cosas. Tú en 4 años no vas a poder hacer todo lo que tú tienes que hacer. Me imagino que Danilo le habrá dicho, bueno, el problema mío es que la Constitución me lo prohíbe. Y ahí interviene ¿quién? Joao Santana. No se apure, hombre, por Dios. Tenemos los medios y las maneras de vencer el obstáculo constitucional. Y de ahí surgió la tragedia. Cambian las cosas según la explicación del filósofo Verso. Sí,
La decisión que tomó entonces Danilo Medina era con unas circunstancias, las que le toca tomar ahora para poder alcanzar algún grado de estabilidad y funcionalidad de su gobierno en sus últimos 3 años, son distintas, son circunstancias diferentes. Eso que explico para Danilo Medina, se lo explico también al injerto extranjero que está en el poder desde el 17 de agosto del 2012. Las circunstancias de hoy, el ámbito en que ustedes trabajaron durante 4 años con tanto éxito para destruir a la República Dominicana como tal. Las circunstancias son diferentes. El poder extranjero, encabezado en nuestra región por Barack Obama, casi con la seguridad de que tendría una continuidad agresiva con Hillary Clinton, cambió. Lo que hay hoy es diferente. No por Donald Trump en sí y solamente, sino por la gente que está a su lado. John Kelly, encargado de la seguridad norteamericana, ex comandante del Comando Sur, general de 3 estrellas, 4 estrellas de gran distinción, héroe de guerra, héroe de su país, conoce la región así. Manifestó 4 años atrás, cuando no tenía por qué explicarlo, que la República Dominicana no soportaba ese tipo de inmigración desordenada que le estaban imponiendo, que le estaban agotando su presupuesto de salud, que no era soportable y que había que buscar soluciones diferentes. Ahora llega a una posición de gran mando, hay que luchar con él, con ese criterio. Un hombre que cuando se fue a juramentar, y esto es parte de lo que le pesa a mucha gente, se persignó antes de juramentarse, como buen soldado antes de entrar en combate, y hombre de fe. ¿Qué está pasando en la región? Que ese expediente Odebrecht, Lula está con 4 procesos, Joao está preso, sometido además por perjurio por Dilma, Dilma fuera del poder, todo es diferente. Entonces Danilo Medina no puede olvidar que él está investido con la más alta categoría del poder, jefe del Estado. Y esas políticas suyas, que no fueron las que él auspició en La Habana en su discurso, sino las que salieron de la imposición de Juan Dolio, del injerto extranjerizante, hay que revocarlas. Y que solo así, revocándolas con energía y legalidad, que tenemos los instrumentos para hacerlo, podría él tener algún grado de reivindicación. Sencillamente lo engatusaron. Usted es el hombre, no hay nadie en el país ni en América como usted. Usted sale de aquí con un premio Nobel, consienta esto, y le mandan al vicepresidente Biden, y viene el secretario general Ban Ki-moon. Óigame, y comete los errores. Errores que pueden ser rectificados. Eso no es un cambio de línea, es un cambio de circunstancias a lo Bergson. Por eso lo leo a veces, ya con frecuencia. Ese mensaje del injerto es diciéndole, no es lo mismo coger para Washington a chismotear
Vamos a apretarlo. Vamos que el informe de transparencia diga que donde menos transparencia hay en la República Dominicana es en el despacho del presidente, en la oficina del presidente. Así como lo agarramos débil con Moisés, vamos a hacerlo con otras cosas. Catalina, cuando el gran poder de Odebrecht se mudó a República Dominicana buscando seguridad para sus operaciones. Óigame, cuando hicieron un paraíso fiscal de lavado de activos de 780 millones de dólares para regar esos fondos en distintos países de América y comprar elecciones y buscar reelegirse aquí, porque quien se estaba reeligiendo en realidad era Odebrecht. Óigame, son circunstancias distintas. El partido de Juan Bosch, que por cierto el 30 de este mes se conmemora un año más de la fecha de su nacimiento, luce abatido, desconcertado, dividido, desmoralizado, fruto de esos errores. Y necesitan valor, mucho valor moral, sus dirigentes superiores, para sentarse a deliberar en profundidad cómo pasar ese río hondo, terrible, que se le está ya viendo claramente la calle verde como cauce. Ahora vienen los bonos. Le voy a hacer, en principio, una advertencia al presidente Medina. En principio, no estoy haciendo afirmaciones terminantes todavía. Pero es tan fluido todo, es tan vertiginoso todo, que hay que ir fijando las posiciones progresivamente. Anda por ahí la versión, y no en mentideros, sino en claves de poder interesantes, de poder incluso transnacional, de que aquellos 2.000 millones de dólares que vendrían desde Gran Caimán para la construcción de una tercera planta de potencia al lado de Catalina, seguían en Gran Caimán, que corresponden a fondos mixtos de capital dominicano con capital europeo de mala índole. No quiero entrar en más detalles. Y que ahora, al colocar los bonos en el mercado, no se utilizaron los mecanismos tradicionales de las grandes firmas que gestionan esa operación, sino planos menos distinguidos, menos importantes para hacerlo. Lo que pasa a ser no conjetura, sino una aseveración que yo todavía la conservo bajo observación, es que de aquellos 2.000 que vendrían para la planta tercera de potencia, al lado de la Catalina, no de la Catalina de Médicis, ni de la Catalina la Grande, sino de la Catalina de Vicini, andan los generadores. Y anda incluso alguien o una entidad que se incorporó, italiana, a los esfuerzos de Odebrecht. Y yo dije aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque en una obra importantísima de Forghiori,
quien fuera presidente de la Comisión de Lucha Antinarco del Parlamento italiano, en un informe que durara 9 años en su elaboración sobre 'Ndrangheta, una de las mafias más importantes del mundo, describían a esta como bicéfala, una parte de un 30% para las actividades criminales y un 70% ya dedicado a las inversiones lícitas en los campos lícitos, especializándose en compañías quebradas de construcción, en el campo de la energía, etc. Cuando hice mi consulta, se me dijo que esa compañía estaba en bancarrota en Italia, la que vino aquí, la que parece que todavía permanece en una especie de convoyaje como Odebrecht. ¿Sabrá John Kelly más que yo o más que los que me hablaron del tema sobre esas implicaciones? Sí. No le quepa a nadie la menor duda. Y esta sí es una arista peligrosa, porque la política de Trump, según el propio secretario de Estado Tillerson, es su prioridad la lucha contra la droga, pero no la droga del alijo, la droga del lavado, la droga de los negocios grises, de los capitales grises, la droga capaz de hacerse cargo de renglones de la producción del ámbito lícito, como el lechero, que en Europa y aquí en América, Parmalat fue la muestra, porque está así demostrado en libros importantes, ahí actuando la camorra. Se lo estoy diciendo al presidente como advertencia. No digo nada firme, ni quiero decir esto es, yo tengo la... No, me preocupa. Aquella planta, aquel acuerdo de tercera planta que se dejó sin efecto por un acto de alguacil. Por Dios, han cambiado las circunstancias. Pero el manifiesto de renuncia monotemático, Odebrecht, incapaz de hablar de Fomper, que tendríamos que hacer un libro para ello, de Bywater y de otras cosas importantísimas, pero muy bien escrito, no hay duda. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, Musavisión y TV3, TV Plata de Puerto Plata de 10 a 12 del mediodía de domingo, que asimismo a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de Padua, Canal 23 Telefuturo, Telenor de San Francisco de Macorís, mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo, Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano que reproduce nuestros contenidos, radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, Hit 92, 9 de la mañana de domingo, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen en los tiempos pertinentes nuestros contenidos. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.